Buenas, soy el doctor Francisco Lavé, residente de traumatología y ortopedia, y hoy vamos a hablar de crecimiento guiado. Bueno, dentro de la forma de corrección de deformidades angulares podemos agrupar dos grandes líneas de tratamiento. Uno está el crecimiento guiado, que se da en pacientes que tienen al menos un crecimiento remanente de 2 años, y tenemos la osteotomía, que se realiza en pacientes que tienen fisis cerrada o deformidades severas. Y esta osteotomía sirve para hacer correcciones agudas o correcciones progresivas. Con respecto al crecimiento guiado, tenemos dos grandes grupos. Aquel crecimiento guiado que es transitorio y aquel que tiene métodos que son definitivos. Dentro del transitorio tenemos el uso de grapas, el tornillo percutáneo, el tornillo sutura y la placa de tensión. Y el crecimiento guiado definitivo se hace bajo la técnica de Femeister y la ablación percutánea. Bueno, cuando realizar este crecimiento guiado, lo mejor es siempre mantener un seguimiento al paciente. Pero en general tenemos que los tipos de deformidades que son idiopáticas, la edad ósea para poder realizar el crecimiento guiado va a ser de 11 años en las mujeres y 12 años en los hombres. Para aquellos casos de deformidad angular severos, patológicos o asimétricos, vamos a ver cuál es la repercusión que esta deformidad angular tiene en la marcha, pero en general se realiza este tipo de tratamiento en los pacientes menores de 10 años porque el riesgo de recidiva de la deformidad es menor. Es de considerar que este tipo de tratamiento siempre se trata de hacer en pacientes que tienen al menos un año de crecimiento remanente. Algunos elementos que sirven como guía para poder determinar la forma, tipo y cantidad de angulación que vamos a requerir para generar el crecimiento guiado están las tablas del Dr. Bowen, que toman en consideración la edad ósea, el lugar de corrección, el ancho de la fisis y la magnitud de la deformidad para poder determinar el tipo de angulación que vamos a dar. Y más recientemente está el programa Multiplier, que podemos encontrar tanto en Android como en iOS y que sirve como una guía para poder, digamos, realizar las mediciones necesarias para nuestro crecimiento guiado. Con respecto a las tasas de corrección, tenemos que estas van decayendo con la edad. Según un estudio hecho por Bayal en el año 2010, tenemos que en general la tasa de corrección es de 0,7 grados por mes en el fémur, de 0,5 grados por mes en tibia y 1,2 grados mes cuando hacemos corrección en ambos huesos. Un estudio relevante con respecto a cómo se comporta el crecimiento guiado en deformidades de tipo idiopática es el estudio que realizó Danilo en el año 2019, el cual fue un estudio retrospectivo multicéntrico de 372 fisis en 206 pacientes. Todas fueron deformidades idiopáticas y con el tratamiento de crecimiento guiado, todas aquellas deformidades que se corrigieron en un 100%. Él, haciendo un estudio con respecto a las correcciones, determinó que el fémur corrige más rápido que la tibia y que el valgo corrige más rápido que el varo. Y también determinó que las deformidades de tipo idiopática son altamente predecibles con respecto a su comportamiento. Con respecto a cómo se comportan los tipos de deformidad angular, tanto idiopática como patológica, es de relevancia mencionar la experiencia de Boero en el año 2011, donde determinan que el grupo idiopático con respecto al grupo patológico es más rápido, digamos, en cuanto a su comportamiento y cómo va a responder a corregir la deformidad angular. Tenemos así que las fisiopatológicas también son más impredecibles que las idiopáticas y que por lo tanto la intervención para tener un mayor impacto con respecto a la corrección debe hacerse en edades más precoces. Lo que sí es que en las patológicas también existe más chance de rebote. Con respecto a los tipos de crecimiento guiado, tenemos
el uso de las grapas, que fueron introducidas por Blount en el año 1949, corresponderían al tipo de crecimiento guiado transitorio. Generalmente se usan tres grapas y estudios clínicos randomizados han mostrado que estas grapas son tan eficientes como las placas para poder corregir las deformidades. Es de considerar, sí, que para instalar estas grapas se hacen en general incisiones más grandes, tienen altas tasas de migración, que llevan a tasas de recuperación que van del 2 al 8%, tienen un poder de corrección más lento y como se realiza la presión en la fisis, puede hacer que el tratamiento sea menos reversible. Otro tipo de técnica utilizada para el crecimiento guiado transitorio es la utilización de tornillos percutáneos. Esta técnica fue introducida por Mateson en el 98. Se trata de introducir tornillos a través de la fisis, tanto de forma cruzada o paralela. La idea es que mientras más vertical se utiliza el tornillo, más eficaz es con respecto a la restricción que se desea. La incisión es mínima con respecto al uso de las grapas, por ejemplo, y tiene una rápida curva de aprendizaje por lo simple que es el procedimiento. Con respecto a complicaciones, pueden generarse problemas por mal posicionamiento y el retiro puede ser difícil cuando genera algún tipo de complicación. La compresión de la fisis hace que este sea un tipo de procedimiento menos reversible. Y tenemos la placa de tensión en 8, que actualmente es el gold standard para el tratamiento transitorio del crecimiento guiado. La idea es que una vez corregida la deformidad, las placas deben retirarse, lo que generalmente se hace a los 12 meses post instalación. Respecto a su efectividad, tenemos la revisión que realizó Kumar, donde evidenció que esta técnica tiene buenos resultados, haciendo una corrección en general en unos 15 meses promedio, con una tasa de corrección cercana al 92%. Con respecto a la técnica quirúrgica de la placa en 8, la idea es realizar una incisión de al menos 2 a 3 centímetros, guiada por fluoroscopía, fijando dos tornillos de rosca completa canulados, donde solamente brocamos la entrada. La posición de las placas es extraperióstica y la idea es que cuando las posicionemos lo hagamos centrados en una radiografía AP y también lateral. Por lo tanto, necesitamos buenas imágenes intraoperatorias para poder realizar este procedimiento de forma adecuada. La idea es posicionar tornillos que van a ser tanto paralelos o divergentes a la fisis. Y la idea es que estos sean simétricos, lo más cercanos al centro y que no traspasen la línea media. El seguimiento se hace cada 3-4 meses para ir evitando la sobrecorrección. Otro método de crecimiento guiado es el método tornillo-sutura, creado por el Dr. Gino Martínez. Este se trata de la instalación de un tornillo cortical en la epífisis y otro en metáfisis, unidos ambos por un amarre en estilo 8 con una sutura no reabsorbible. Este ha sido un método versátil, de bajo costo, que en un estudio retrospectivo dirigido por el Dr. Martínez, que incluía 44 rodillas en 22 pacientes menores de 15 años y con un genovalgo idiopático, se realizó una comparación entre el crecimiento guiado con placa en 8 y con el método tornillo-sutura. Determinándose finalmente que ambas técnicas lograron la corrección esperada sin diferencias significativas. Teniendo como punto relevante el hecho de que el método tornillo-sutura es cerca de 30 veces más barato que la placa en 8. Por lo tanto, sería con iguales resultados un método a tener en consideración. Y con respecto a las técnicas de crecimiento guiado definitivos, tenemos la técnica de Fmeister, que trata de un abordaje epificio-metafisiario en la cual uno reseca un bloque de hueso con fisis, tanto lateral y medial, con unas medidas específicas, en el cual luego de hacer una excisión de este bloque se reinserta girado 180 grados en el eje cráneo-caudal, resuturando el periósteo y realizando posteriormente una inmovilización con una férula removible.
Tiene la ventaja de poder autorizar la carga de peso luego de realizar el procedimiento y los pasos técnicos comprenden abrir el periósteo, el anillo pericondrial, centrar el bloque óseo y suturarlo con cuidado para poder mantener el fragmento incrustado en el lugar. También se hace un curetaje simple en la fisis y la confección del fragmento óseo es un procedimiento delicado que puede tener un riesgo de fractura durante la extracción, por lo tanto se recomienda el uso de un cincel curvo y pequeño. Con respecto a las consideraciones que tiene esta técnica, bueno, tenemos que la placa de crecimiento se fusiona en unos 3 meses. Sin embargo, existe una mayor morbilidad con respecto al hematoma y la cicatrización. Hay una mayor estancia hospitalaria y una necesidad de rehabilitación postoperatoria. Pero por otro lado, tenemos que no hay material que quitar más adelante. Y otro método de crecimiento guiado definitivo es la ablación percutánea, que fue escrita por Bowen en el año 1984, actualmente muy en desuso, y es básicamente la destrucción de la placa de crecimiento utilizando una herramienta que se introduce bajo control radioscópico, generalmente haciéndose de forma medial y lateral. Tenemos con respecto a las complicaciones del crecimiento guiado, el rebote, que teóricamente se da por una sobreestimulación transitoria de la fisis que se genera al momento de realizar la hemifisiodesis. Cuenta de esto da una revisión de Kumar con 215 pacientes y 350 extremidades, donde determinó que la tasa de rebote se daba en 3,7% de los pacientes, con mayor riesgo en aquellos pacientes que tenían menor edad. Y siguiendo con el tema del rebote en el crecimiento guiado, es de relevancia mencionar el estudio hecho por Park en el año 2016, donde realizó un estudio con 37 extremidades con genovalgo idiopático e intervención con grapas y determinó que la velocidad de corrección era el predictor más importante para generar el rebote, siendo así en aquellos pacientes que tenían una corrección mayor de 8,5 grados año, quienes presentaban mayor riesgo de tener el rebote. También determinó que aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 21 tenían un efecto protector con respecto al rebote. Por lo tanto, para prevenir el rebote habría que hacer una sobrecorrección mínima, no más de 5 grados al año, y prevenir el rebote también estaría relacionado con un seguimiento estricto en el postoperatorio. Y para terminar, podemos mencionar las otras complicaciones nombradas por Kumar en la revisión que él realizó, donde determinó que el crecimiento guiado transitorio con placa en 8 agrupaba la falla de implante, la sobrecorrección, la rigidez y la infección en el 5,6% de los pacientes tratados con este sistema.